A la llegada de los españoles, el altiplano cundiboyacense se encontraba habitado por numerosos asentamientos indígenas. Los templos muiscas, considerados paganos, eran destruidos por los colonos, que buscaban oro y querían deshacerse de todo aquello que iba en contra de la doctrina cristiana. En muchos casos, el lugar donde se construían los templos cristianos era el sitio donde se habían levantado los templos de adoración indígena. Sutatausa conserva uno de los pocos ejemplos de este tipo de arquitectura religiosa de finales del siglo XVI. Gracias al proceso de restauración que se inició en el año de 1989 y que dio lugar a la preservación de espacios importantes como la plaza doctrinera y las capillas pozas, elementos propios de los llamados conjuntos doctrineros. Según el arquitecto Carlos Arbeláez Camacho, al interior del templo se descubre una pintura mural que sirvió como elemento pedagógico a la hora de enseñar la nueva doctrina, evidenciando la imagen de una cacica indígena que luce un manto muisca y entre sus manos guarda un rosario, como señal de la adopción de la nueva religión. En este municipio se conjugan vestigios de la época prehispánica, la colonia y la república. Numerosas rocas con arte rupestre, un excepcional conjunto doctrinero, una antigua tradición artesanal, sitios con leyendas cargadas entre el bien y el mal, caminos y calles que guardan la memoria del paso de romerías. El concepto Sutatausa, memoria del encuentro de dos mundos, involucra el hecho histórico que resignifican el patrimonio cultural. Para la ruta Leyenda del Dorado, estos hechos dan cuenta del proceso histórico de la colonización ocurrida en el Valle de Boaté, donde existían asentamientos indígenas. Bueno, nos encontramos ya en el interior del templo doctrinero de Sutatausa. Nos encontramos con unas puertas posteriores a la puerta principal que se llama el cancel, que era un elemento que nos estaba indicando que tenían que entrar bautizados los indígenas para continuar con el proceso de evangelización. Ya aquí entramos al bautisterio, aquí en la nave de la parte izquierda, o sea, de la parte norte del conjunto, y encontramos paredes donde se rescató pintura mural que fue objeto de incorporación cromática, o sea que fueron objeto de restauración por parte de todo este proceso de restauración que se inició a partir del año de 1989. Vamos a identificar que las paredes del interior del templo poseen pinturas murales que estuvieron ocultas por más de 400 años y que en el proceso de restauración se identificaron obviamente retirando capas y capas de pintura, de pañetes, y después de casi 5 o 6 capas de estos elementos que eran posteriores se identifican estas figuras. ¿Qué figuras son y a qué pertenecen? Pues aquí básicamente lo que están plasmado es la obra de la pasión y muerte de Jesucristo, iniciando con la última cena. Este es un elemento pedagógico, es un elemento para facilitar la enseñanza aquí en América. En ausencia de poderse entender a través del idioma, como lo fue pues, el entender el muisca, los curas doctrineros que venían de las comunidades franciscanas y dominicas en sus inicios, se obligaron a aprender del muisca, pero ya entendiendo algo y pudiéndose comunicar algo con ellos, entonces se utiliza el dibujo, porque es un elemento muy fuerte a la hora de enseñar. Y aquí se comienza a plasmar entonces la pasión de Jesucristo, esta obra que es tan representativa, continuando con la oración en el huerto de los olivos. Y aquí de esta manera se les contaban las historias a los indígenas. Aquí se hablaba de que Judas había vendido a Jesucristo, que estaba orando en el huerto de los olivos, mientras sus apóstoles descansaban. Aquí hay un hecho bien curioso y es que Pedro, al despertarse y ver que están deteniendo a Jesucristo, desenfunda su espada y le corta la oreja a uno de los soldados romanos.
Y Jesús, en su infinita compasión, toma la oreja, le pone saliva y la pega milagrosamente a este soldado, el cual se cura de una manera pues milagrosa. Entonces, estos detalles de las obras dan para hablar de esta historia ya al detalle, y es el primer audiovisual que entra aquí en América con procesos de enseñanza, en este caso de la religión católica. El proceso de restauración de pintura no obliga a que se completen las partes faltantes de la obra, pues porque no se conocen. Entonces, técnicamente se dejan estos espacios que se llaman lagunas y están indicando que esa parte se perdió. Ya hay otra obra que también sufrió, que es la obra de la coronación de espinas. Esta obra también muestra parte de deterioro, pero pues nos permite ver que todo viene en una serie de arcos, unas arcadas, unas columnas con sus capiteles, y que la parte superior la conforma un friso donde predomina la flor de lirio o la flor de lis, que es un elemento representativo de la aristocracia francesa. Y aquí por el costado derecho de este templo vamos a terminar con una obra que se llama el Ecce Homo. Ahora coloquialmente le decimos el Ecce Homo, pero es Ecce Homo, este es el hombre. Es precisamente cuando presenta Pilatos a Jesucristo y a Barrabás para que el pueblo libere a uno de estos dos. Entonces aquí es la escena donde liberan a Barrabás y condenan a Jesucristo. Ya en este elemento se llama arco toral. Primero es un elemento arquitectónico que está sosteniendo, es un contrafuerte para sostener las paredes, pero marca un elemento litúrgico también, porque nos está dividiendo la nave central del presbiterio, ¿no? El presbiterio es la parte más alta que nos da al altar mayor. Y en este espacio, que es un espacio de relevancia, muchos de estos templos tienen algunos elementos significativos, ¿no? El de nosotros logramos despejar pinturas de 2 jarrones precolombinos, muy de la cultura quimbaya. Es algo de estos diseños, los hemos visto en el Museo del Oro a través de piezas, y tiene una serie como de flores y frutos, no identificamos qué fruto sería, pero sigue el arco decorativo, el friso con la flor de lirio. Continuamos con el Vía Crucis. Aquí Jesucristo está cargando la cruz. Desafortunadamente se pierde en la parte superior y en la parte inferior, pero podemos identificar los cascos romanos y podemos identificar el rostro de Jesús. Y aquí en esta estaríamos hablando de la crucifixión de Jesucristo.
Desafortunadamente también se pierde por estas intervenciones que les comenté, que se hacen sin tener en cuenta qué hay debajo de las paredes. Y justamente después de Jesús cargar la cruz, pues no encontramos un espacio para ver a Jesucristo crucificado. Es curioso, porque se le da relevancia para plasmar uno de los hechos que eran muy importantes en la época, que se enseñaran y que quedaran muy bien entendidos, que era el juicio final. Entonces por eso tenemos desde esta columna hasta esa inscripción, es casi un cuarto de toda la pintura de la iglesia, es muy grande, nos muestran y nos están exponiendo aquí el juicio final. Aquí alcanzamos a identificar la palabra malditos, porque está haciendo referencia a los que están condenados en el infierno. Y allá a la derecha pues vamos a encontrar una inscripción que dice, esta es una antigua usanza del español, dice: pintóse este juicio a devoción del pueblo de Suta, siendo cacique don Domingo, capitanes don Lázaro, don Juan Corula o Netariguía, y muy seguramente estuvo ahí plasmado el año, pero no logramos identificar el año de la pintura. Muy sutilmente se puede notar un 1 y un 6, que nos daría cuenta que muy seguramente es para 1600 algo. En las reseñas históricas que hemos podido identificar hay una de 1558, donde se habla de Diego de Villafañe, una persona española que llega al pueblo, que identifica como encomendero a Gonzalo León Venero y que identifica y escribe que ya hay una iglesia que en este momento no está prestando las funciones de evangelizar, sino está convertida en un granero, en un depósito, y le llama la atención a este Gonzalo León Venero para que la termine y para que efectivamente adoctrine y evangelice a los indígenas, y dejan eso en acta. Y viene otra visita para el año de 1594, viene don Miguel de Ibarra, que visita todo el altiplano y evalúa esta acta anterior, identifica que desde el año anterior habían dejado unos compromisos que en este 1594 no los han cumplido. Entonces entran a abrir un proceso contra el encomendero, le decomisan algunas haciendas y deciden terminar ya la obra con ornatos, con puerta, con campanas, y muy seguramente sería la fecha de la pintada de las paredes como elemento pedagógico, muy seguramente. En el costado frontal de este arco toral pues vemos que tenemos a la derecha un escudo en honor a San Francisco de Asís. Debajo de ese escudo está una virgen europea muy antigua que se llama Santa Úrsula, y debajo de esta Santa Úrsula aparece una imagen de un cacique muisca. Y es un cacique pues por los colores de su piel, pero además porque se convertía también en un hecho el que las comunidades indígenas aportaran en la construcción de estos templos doctrineros, y las comunidades aportaban en trabajo. La otra parte la colocaba el encomendero y finalmente la corona española enviaba unos recursos para finalizar de construir estos escenarios. Al otro costado vemos un escudo jesuita. Debajo de este encontramos a Santa Catalina de Alejandría, una virgen europea también martirizada, cuya rueda con cuchilla se convierte en el elemento que la identifica. Son dos vírgenes mártires, tengamos eso en cuenta, porque son personas que han dado su vida por defender la causa de la religión católica y se convierten en un estandarte aquí en América, ¿no? Mostrando la vida ejemplar de estas dos santas. Y debajo de Santa Catalina aparece una imagen también de otro indígena, aquí de frente en el arco toral. Pero esta imagen que vemos aquí en el costado izquierdo de la nave central nos muestra una indígena muisca que viste atuendos precolombinos y que tiene entre sus manos un rosario. Además, la posición de las manos nos muestra que es una persona creyente, que es una persona que se ha convertido a la religión católica y que merece ser expuesta, merece ser un ejemplo para la comunidad que está llegando a este templo. Por eso está en este lugar de privilegio, está en un lugar ideal para que la gente la mire, la aprecie, y es tan importante que incluso termina por detener la columna que está componiendo esta figura. Además tiene una serie de símbolos precolombinos que nos está hablando también mucho de la tradición textil de esta provincia.
Recordemos que la provincia del Valle Boate se destacó en la época precolombina por ser muy importantes en la comercialización de productos elaborados en algodón, que después fueron cambiados o actualizados por las lanas que traían los europeos. Es una manera de ver también un poco de lo indígena en esto que es católico y comenzar a fusionar todos estos puntos de encuentro, ¿no?, entre las deidades muiscas y los conceptos católicos. Por eso vemos que el sol se relaciona mucho con Jesucristo, con Dios, y de esa manera se comienza a hacer un tema de sincretismo, de fusión de esos dos conceptos. Y pues un ejemplo claro y palpable es el caso del conjunto doctrinero de Ciudad Torrijos que estamos visitando hoy en día.